van a obtener una pensión de 65,000 pesos mensuales, con una diferencia sobre la mínima de 52,000 pesos y lo van a recuperar en un año, 1.23 años. De verdad que yo quiero presentarles o la idea de presentarles esta información que ya es muy detallada, es que ustedes tengan la mayor información posible para que analicen su situación, para que obtengan la mejor pensión que puedan obtener dentro de sus posibilidades, pero sí siempre les recomiendo pues que hagan el mayor esfuerzo porque vale la pena que ustedes obtengan una pensión alta y que les ayude para esa base económica el resto de su vida. A mí me da mucho gusto, de verdad no saben la alegría que me produce, la satisfacción que me da cuando afortunadamente pues nos comentan y a veces diariamente recibimos esas noticias, por eso somos muy felices porque nos dicen ya me pensioné, ya tengo mi pensión y pensiones que yo sé que les van a dar una vida muy buena y eso nos produce mucha alegría. Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez. Les envío un caluroso abrazo, un saludo muy grande a todos ustedes donde estén. Como siempre les comento, esperando que estén muy bien, trabajando cada día para estar mejor. Se puede, sí se puede mejorar siempre nuestras condiciones, sobre todo emocionales, que es pues el mundo, ¿verdad? De todo, de nuestro físico y de nuestro entorno. En la medida en que nosotros estemos muy bien en nuestras emociones, pues va a estar mejor nuestro entorno siempre. Y hay muchas formas de ayudarnos, de crecer, de mejorar. Hemos estado viendo pues algunas reflexiones, algunas dinámicas que de verdad que si las llevamos a cabo, nos mejora la vida. Yo quiero transmitirles eso. A veces se piensa cuando estamos en una situación pues difícil o cotidiana, de rutina, pues no tomamos en cuenta estas situaciones, pero son muy importantes. Y como siempre vamos a ver alguna reflexión, alguna frase o alguna dinámica. Pero el tema de hoy es muy, podríamos decir, muy puntual y muy técnico, porque se van a hablar de datos, de cifras, que como siempre les he comentado, los números no nos mienten, los números nos dicen las cosas como son, la verdad. ¿Qué podemos esperar? Entonces, en esta ocasión, precisamente es el tiempo o en cuánto tiempo se recupera una inversión en modalidad 40. No podemos hablar de todos los ejemplos que podemos tener, pero sí vamos a tomar la referencia de dos gráficos que ya vimos en otro tutorial, que fue el de invertir modalidad 40 con salario topado un año y el invertir en modalidad 40 con salario topado 4.8 años. Y en estos dos ejemplos, que repito, ya vimos en unos gráficos en otro tutorial que ya les presentamos, los vamos a volver a presentar aquí con otro enfoque. Vamos a mencionar de igual manera, porque siempre es muy importante en estos dos casos, cotizar un año o cotizar 4.8 años, vamos a mencionar de cuántos son las pensiones, que son muy buenas pensiones, si se aplica la estrategia correcta. Pero vamos a enfocar también, en este caso de estos gráficos, vamos a enfocar cuánto es la diferencia entre estas pensiones contra una mínima, en el caso, por ejemplo, de cotizar un año, y también en el de 4.8 años, pero es más claro en la de 4.8 años, bueno, pues la diferencia es mucho más grande, pero en el caso de cotizar un año, vemos aquí la diferencia entre si yo no coticé y me otorgan una pensión mínima y si cotizo solo un año, ¿cuánto es la diferencia? Pero hay otro punto que vamos a dar, que es el punto medular en estos gráficos y en esta información, que es en cuánto tiempo lo recupero esa inversión,
que veamos en cuánto tiempo se recupera. El tiempo en que se recupera es mínimo, es muy conveniente porque después de lo que vamos a ver del tiempo que se tarda en recuperar, pues el resto de la vida ya se va a tener esa cantidad de pensión. Entonces, quiero darle precisamente ese enfoque y vamos a ver esos gráficos. Pero como siempre, yo me gusta comentarles el contexto de esta situación. Estamos hablando de Ley 73, modalidad 40. ¿Quiénes son Ley 73? Todos ustedes que iniciaron su cotización hasta el 30 de junio de 1996. A partir del del 97. A partir del 1 de julio del 97, entonces ya serían Ley 97. Modalidad 40. ¿Qué es modalidad 40? Para todos aquellos que inician en este proceso. Modalidad 40 es, en realidad, el nombre correcto es continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Modalidad 40 es un esquema, es un programa del Instituto Mexicano del Seguro Social que pone a nuestra disposición, que ya tiene más de 40 años, y que a través del cual su función es continuar voluntariamente cotizando en el régimen obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted dejó de cotizar en un trabajo formal, en una empresa privada, porque pues usted se dedicó a otras cosas, como lo hemos visto ya en muchos tutoriales, se dedicó a una actividad independiente o se dedicó, en el caso de nuestras mamás, ¿verdad? Nuestras mujeres que generalmente cuando son mamás o en ese tiempo, pues tenían que dedicarse a cuidar a sus hijos, nos teníamos que dedicar a cuidar a nuestros hijos y entonces dejábamos de cotizar, por lo menos por un tiempo, en un régimen obligatorio en una empresa. Y muchos casos más, ¿verdad? Que se tuvieron que ir al extranjero para tratar de darle una mejor vida a su familia, todos nuestros mexicanos que están en el extranjero, en fin, dejaron de cotizar. Este esquema, continuación voluntaria en el régimen obligatorio, permite y ha permitido durante muchos años el que ustedes se registren en este esquema y sigan cotizando. Hay que pagar, puede ser desde un salario mínimo hasta un salario topado de 25 UMAS. El salario mínimo en este año, por ejemplo, ¿verdad? Es muy bajito, entonces que el salario mínimo que se les permite a ustedes cotizar en modalidad 40 es con el último salario que cotizaron. Entonces, en este caso, que es en este año el salario mínimo es de 113.14, con ese salario pueden cotizar si el salario anterior no fue más alto. Si fue más alto, es con el último que ustedes tuvieron. O con un salario de 25 UMAS diario, que en este año 2025 corresponde al de 2,828.5 pesos y que equivale a un pago de 11,477 pesos mensuales en promedio. ¿Son cantidades altas? Sí. ¿Es una inversión alta? Sí, porque este salario topado equivale a que ustedes estuvieran en una empresa cotizando con un salario de 85,000 pesos mensuales. Eso sería un salario muy alto y a eso equivale el que ustedes paguen esa cantidad mensual en modalidad 40. Pero pueden ustedes cotizar desde ese más alto hacia abajo, ¿verdad? Con salarios menores hasta un mínimo que ya comentamos. Entonces, eso es modalidad 40, un esquema que le permite a usted, que les va a permitir a ustedes cotizar si no tienen la posibilidad de estar cotizando en una empresa. Pueden cotizar a través de este esquema que es modalidad 40 o, como hemos visto, trabajador independiente modalidad 10 o trabajador del hogar, depende de la actividad que ustedes estén realizando.
pero en modalidad 40 no se solicita ninguna actividad. Entonces, pueden ustedes cotizar, si ustedes tienen los medios, cotizar en este esquema. ¿Y qué pueden lograr? Pueden activar su conservación de derechos, que ya hemos visto que es la conservación de derechos es el periodo de gracia, el periodo que nos da la ley para que nosotros podamos pensionarnos en este periodo sin estar cotizando. Y a partir de nuestra última fecha de baja, de nuestro último trabajo, hasta la fecha en que nos querramos pensionar, hay un periodo que es el periodo de conservación de derechos, que es la cuarta parte de todo el tiempo que ustedes han cotizado. Ponemos siempre este ejemplo porque es muy claro. Si usted ha cotizado 20 años, pues su periodo de conservación de derechos es de 5 años. ¿Qué quiere decir? Que si yo dejé de cotizar hace 4 años, no he cotizado, pero ya cumplí 60 años y ya me puedo pensionar, han pasado 4 años, todavía tendría un año más de periodo de gracia, de periodo de conservación de derechos para poder pensionarme. Es solo para eso, para poder pensionarse sin estar cotizando. Entonces, aquí ya vimos que ¿qué es modalidad 40? Porque vamos a hablar precisamente de esta inversión y de esta recuperación de inversión en el esquema de modalidad 40. ¿Quiénes pueden tener acceso al registro en modalidad 40? Todos ustedes que no tengan más de 5 años de haber dejado de cotizar en un régimen obligatorio. Es decir, que ustedes, su último trabajo fue hace 4 años, fue hace 5 años, todavía que no rebase esos 5 años, usted tiene derecho a registrarse en modalidad 40. Si tiene más de 5 años que dejó de cotizar, ya no. Hay otros esquemas, trabajador independiente, trabajador del hogar, como mencionamos, dependiendo de la actividad que tengan, pero modalidad 40 que no haya dejado de cotizar más de 5 años y que antes de su última baja usted tenga cotizados por lo menos 52 semanas, que es un año. En los últimos 5 años, antes de su baja, si usted tiene 52, un mínimo de 52 semanas, que es un año, usted tiene derecho y tiene además que no hayan pasado más de los 5 años a partir de ya de su última baja, entonces usted puede registrarse en modalidad 40. Esos son los requisitos para poder registrarse, para quienes puedan utilizar de ustedes, puedan utilizar este esquema de modalidad 40. Lo puede utilizar tanto Ley 73 como Ley 97, pero nos enfocamos en este caso a Ley 73 porque es en donde nos proporciona mayor beneficios. Entonces es un esquema muy bondadoso, es un esquema que nos puede ayudar y proporcionar que logremos una pensión mayor a la que pensábamos que podíamos tener con las semanas o con los factores que tengamos en ese momento. Entonces nos permite activar nuestra conservación de derechos, como lo mencionamos, aumentar nuestras semanas, porque el tiempo en que ustedes estén cotizando en este esquema o en cualquiera de los otros esquemas que ya mencionamos, usted aumenta semanas. Eso también es una duda muy recurrente. No están seguros si ustedes se registran en algún esquema, si van a sumar esas semanas. Sí, todas esas semanas que ustedes estén cotizando se les va a sumar. Entonces, pueden activar su conservación de derechos, pueden aumentar su número de semanas, pueden aumentar su salario promedio, que ese es el objetivo de este tutorial, ver cómo se puede aumentar ese salario promedio conjuntamente con aumentar las semanas y con aumentar la edad, porque en el tiempo que ustedes estén cotizando, pues va a aumentar también su edad y eso les va a proporcionar un factor en el porcentaje de edad mayor que les va a proporcionar a su vez una mayor pensión. Entonces, en este caso, también les puede aumentar el salario promedio, que son los factores más importantes para aumentar su pensión. Siempre yo creo que en estos momentos, sobre todo, la pensión ha cobrado un papel muy importante, porque es una forma de que obtengan ustedes una base económica
que aunque obtengan una pensión mínima, ya es una cantidad en este año 2025, la pensión mínima, recordemos que es de 9,413 pesos, entonces pues ya es una cantidad que permite tal vez cubrir gastos básicos. Entonces es muy importante que aunque ustedes en la situación en la que se encuentren logren una pensión mínima, es muy bueno. Entonces yo les comentaba que en este momento cobra esa importancia, creo, de lograr una pensión. Es una situación que ya les permite tener, como acabamos de mencionar, una base económica. Es muy importante. En este momento ha sido importante toda la vida, pero creo que en estos momentos, en estos tiempos, ha precisamente cobrado esa importancia de que si ustedes tienen derecho a una pensión, que tal vez no lo habían pensado o lo habían dejado de lado, pues todas las personas, muchas personas, están tomándole el interés que tiene lograr una pensión. Muchos de nuestros mexicanos en el extranjero, muchos de ustedes aquí en nuestro país, que han pensado en, bueno, yo coticé algún tiempo, como comentábamos, ya no se le dio el seguimiento, no se le tomó el interés que era el tener una pensión o el poder lograr una pensión. En este momento se está haciendo y es muy importante porque el tener una pensión, como lo mencionamos, no importa que sea mínima, si es mayor, que es lo que tratamos de buscar, eso es lo importante. Aquí lo determinante es que cada uno vea su situación particular, que cada uno de ustedes tome esa conciencia de si tiene derecho o no a una pensión inicialmente, pero ¿a qué puede aspirar en una pensión? ¿Qué puede lograr? Siempre yo les comento que a veces no nada más es un esfuerzo, sino un sacrificio el poder invertir en modalidad 40, pero vale la pena, siempre y cuando se analice cada situación particular. Hay situaciones en las que por el número de semanas que tienen, sobre todo cuando se tiene un número muy pequeño de semanas, hay que establecer una estrategia correcta para no que modalidad 40 o cualquier esquema, porque aquí a veces se castiga modalidad 40 y se dice no conviene modalidad 40. Aquí hay que aplicar que modalidad 40 generalmente conviene si se aplica la estrategia correcta, es decir, si ustedes están en el caso que acabamos de mencionar de tener un número pequeño de semanas, puede cotizar en modalidad 40. No es que no le convenga modalidad 40, lo puede hacer con un salario mínimo y el pago que usted va a realizar en modalidad 40 va a ser menor que en cualquier otro esquema. Entonces siempre va a convenir si se aplica de la manera correcta. En este caso, si se tienen pocas semanas, se puede cotizar modalidad 40 con un salario mínimo para aumentar las semanas, siempre aplicando la estrategia correcta. Entonces aquí lo más importante de esto y que yo quiero transmitirles es que ustedes que están en este proceso de pensión, ustedes que están pensando en saber si ustedes tienen derecho a una pensión o no, que ese sería el inicio de este camino, es buscar y tener la información correcta y la información suficiente para que ustedes determinen si tienen derecho a una pensión, qué pueden lograr de esa pensión, qué tienen que hacer para lograr esa pensión, cuáles son los caminos que ustedes pueden tener para lograr los objetivos que ustedes determinen que necesitan, que quieren, y como siempre se los hemos comentado, estos objetivos muy particulares, individuales, nunca va a ser igual una pensión que la otra, aunque tengan factores muy similares. Siempre hay que analizar sus objetivos y sus necesidades, su situación particular en la que están en este momento, que inician este proceso de pensión.
su situación económica, qué les va a permitir aportar a cualquier esquema en el que se registren, pero en este caso a modalidad 40. Cuáles son sus posibilidades económicas, pero también cuál es su situación, como siempre se los comento, porque es determinante su situación emocional, su situación de salud, su situación familiar. A veces se tienen problemas familiares que nos determinan este procedimiento de pensión. Entonces hay que considerar todos estos factores para que se analice la situación particular de cada uno, que puede ser desde la pregunta de si ustedes tienen derecho a una pensión o no. Vale la pena investigarlo, hay que tener toda la información necesaria y ese es nuestro objetivo a través de estas pláticas y de estos tutoriales, que ustedes tengan la mayor información posible necesaria para su caso particular, para que ustedes determinen e inicien con su camino de pensión y que logren la mejor pensión para cada uno de ustedes, como es nuestro eslogan de Capital Humano Renovado. Y de verdad que ese es nuestro objetivo, que logren la mejor pensión que puedan lograr, considerando todos estos factores que acabamos de mencionar. Y esta plática, este tutorial, en donde les vamos a mostrar estos dos gráficos, va encaminada totalmente a que de una manera más aterrizada, puntual, con datos, con números, ustedes vean y se ubiquen en una situación que puedan lograr en alguno de estos niveles que manejamos en los gráficos. Ese es el objetivo. Y como siempre se los comento, si ustedes requieren de una planeación de pensión, porque al mencionar que hay que analizar su situación particular, es para que se aterrice en una planeación de pensión, en una proyección de pensión, en un análisis particular para cada uno de ustedes y que se determine el mejor camino para cada uno de ustedes. Entonces, en este caso, siempre yo les recomiendo que realicen su planeación de pensión con quien ustedes decidan. Siempre se los comento, con quien a ustedes les dé confianza, pero es muy importante que tengan con números, con datos, qué es lo que van a invertir, qué es lo que van a lograr, para que ustedes elijan el mejor camino. Entonces, bueno, con mucho gusto, nosotros, si la quiere realizar con nosotros, aquí estamos. Siempre aparecen los datos de contacto, ¿verdad? Abajo, en la parte inferior del tutorial, y nuestro número de WhatsApp es el 55 49 13 55 49 13 53 19, y nuestro correo electrónico es capitalhumanorenovado@gmail.com. Aquí aparecen en la parte inferior. Si ustedes quieren que les realicemos su planeación, nos hablan, ¿verdad? Nos contactan y ya les diremos cuáles son los documentos o los requisitos que necesitamos para realizarles su planeación, o si requieren de una asesoría, de alguna pues asesoría para que ustedes resuelvan sus dudas o sus inquietudes. Puede ser telefónica, por videollamada, presencial. Estamos en la Ciudad de México, con mucho gusto. Yo los atiendo directamente en cualquiera de estas modalidades de asesoría en la que ustedes requieran. Directamente el contacto es conmigo, pero bueno, primero tienen que contactarnos en los medios que les estoy mencionando para que les den la información de cómo hacer este contacto. Entonces, bueno, pues vamos a ver estos gráficos que les va a ser de mucha utilidad. Bueno, este es el primer gráfico que vamos a ver, en donde el enfoque, como lo mencionamos, es en qué tiempo o cuánto tiempo tardo en recuperar la inversión. Entonces, en este caso, lo que vamos a ver son algunos ejemplos con los gráficos que ya hemos publicado de invertir un año en modalidad 40 con salario topado o 4.8 años con salario topado. En este caso vamos a iniciar con precisamente que ustedes cotizaran un año topado
considerando del 2025 al 2026, la inversión es de 138.839.75, considerando un inicio de marzo del 25 a, en este caso, sería febrero del 26, ¿verdad? Y vamos a mencionar las pensiones que podemos lograr con el número de semanas que tengamos. Sabemos que en este caso, el número de semanas, el salario promedio de las últimas 250 semanas y la edad son los factores principales para lograr una pensión, un aumento de pensión si aumentamos estos factores. Aquí, si estamos considerando el invertir, el cotizar un año, bueno, tenemos que promediar el salario con otros 3.8 años para hacer un total de 4.8 años, que en este ejemplo estamos considerando un salario de este periodo anterior muy bajito, de 450 pesos. Y vamos a ver con el número de semanas que tengamos, ¿verdad? Aquí, cuánto es lo que vamos a lograr, pero sobre todo enfocándonos en cuánto es la diferencia contra la pensión mínima que podríamos obtener si no cotizamos este año y en cuánto tiempo lo vamos a recuperar. En este caso iniciamos con 1.200 semanas porque es solo un año de cotización. Con semanas, con un menor número de semanas, no tenemos, ¿verdad?, un buen resultado. Es lógico, solo se va a cotizar un año contra 4 años en términos generales anteriores. Entonces, sí necesitamos en este caso, con un número de semanas de 1.200 semanas, es decir, empezaron con 1.150, más el año que cotizan en modalidad 40, topado con la inversión de 138,000 pesos, van a lograr una pensión a los 60 años de más de 12,000 pesos. Ya es una pensión que tiene un excedente o es mayor a la mínima en 2.393.80 pesos mensuales. Esta es la diferencia que hay con la pensión mínima. Esta inversión con esta diferencia de pensión, pues bueno, hay que ver aquí, ya es una buena diferencia porque 2.300 pesos más mensuales nos alcanza para poder, ¿verdad?, nosotros lograr comprar, pagar, cubrir, ¿verdad?, alguna necesidad. A los 65 años estamos hablando de que usted lograría, cotizando un año en modalidad 40 con salario topado, con una inversión de 138,000 pesos, a los 65 años, usted lograría una pensión de casi 17,000 pesos. La diferencia con la pensión mínima ya es de más de 6,000 pesos. ¿En cuánto tiempo lo va a recuperar? En un año, 75. Ese es el tiempo en el que usted va a recuperar esa inversión si usted se pensiona a los 65 años, obteniendo esta diferencia de pensión. Otro ejemplo, con 1.300 semanas, que afortunadamente muchos de ustedes las tienen, siempre lo comentamos, van a obtener una pensión a los 60 años de 14,043 pesos. Y aquí estamos manejando una diferencia con la pensión mínima de 3,743. Aquí estamos proyectando que una pensión mínima para el año 2026 de 10,300 pesos aproximadamente. Entonces, la diferencia es de 3,743 pesos. ¿Y en cuánto tiempo lo van a recuperar? En 3 años. Esta inversión de 138,000 pesos, con esta pensión van a recuperar esa inversión en 3 años. Y para el resto de la vida ya ustedes van a tener esa adicional de pensión, esta cantidad adicional que si usted no hubiera invertido un año, no lo iba a tener. Esta cantidad adicional la va a tener por el resto de la vida. A los 65 años, cotizando un año en modalidad 40,
topado con la inversión de 138,000 pesos, va a obtener una pensión de 18,725, que el excedente o sobre una pensión mínima ya es de más de 8,000 pesos. ¿Y sabe en cuánto tiempo tarda para recuperarlo? 1.37 años. Es un tiempo mínimo. Con 1,400 semanas, a los 60 años, va a obtener 15,393, un excedente sobre la pensión mínima que usted recibiría es de 5,000 pesos. ¿En cuánto tiempo va a recuperar esa inversión que va a ser de 138,000 pesos? En 2 años, 2.27 años, y a partir de ahí ya usted va a poder obtener esta pensión mensualmente por el resto de la vida. Si usted se pensiona a los 65 años, va a obtener una pensión de 20,524 pesos, y ya es una cantidad adicional sobre la mínima de 10,000 pesos. Si usted se pensiona a los 65, va a tener esta pensión y esta suma adicional, y lo va a recuperar en 1.13 años. Esto precisamente es el dato que quiero que se enfoquen. Tanto las pensiones que van a obtener, que son muy importantes, como el excedente que van a obtener sobre la pensión mínima, que ya son cantidades importantes, pero el tiempo en el que las están recuperando, que están recuperando esta inversión que ustedes hicieron o que van a realizar, ¿vale la pena? Sí vale la pena. Y estos son los datos que yo quiero que ustedes analicen. Precisamente por eso se los estoy mostrando, porque quiero que ustedes analicen con datos, con números, lo que ustedes pueden lograr. Si ustedes tienen 1,500 semanas, pueden lograr una pensión de 16,406. Adicional a la mínima son 6,106. Lo van a recuperar en 1.89 años. La inversión que ustedes están realizando aquí. Y si ustedes se pensionan a los 65 años con 1,500 semanas, van a tener 21,874 adicional a la mínima, más de 11,000 pesos, y van a recuperarlo en 1.10 años. Es un tiempo mínimo de recuperación. Esto es muy bueno, porque si ustedes bien sabemos que cualquier cantidad, por mínima que sea, nos cuesta trabajo obtenerla, en este caso 138,000 pesos, vean que vale la pena obtenerla a través de pues la venta de mi carro, ¿verdad? De algún bien con el que ustedes puedan invertir esta cantidad para obtener una pensión ya de por vida que les va a dar ese adicional sobre la mínima que si ustedes no invirtieran van a lograr. Y el tiempo en que lo van a recuperar. Entonces, esto es de verdad muy bueno. Aquí hablamos de con 1,600 semanas, pues vamos a tener una pensión de 17,756. Es una diferencia con la mínima de 7,456 a los 60 años. A los 65 van a obtener con 1,600 semanas una pensión de 23,674, una diferencia con la pensión mínima de 13,374. Y aquí ya estamos hablando de meses de recuperación. Va a recuperar esta inversión de 138,000 en 10.38 meses. Aquí hacia abajo, ¿verdad? Ya lo tenemos en meses. Aquí ya son meses, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que con 1,700 semanas, por ejemplo, tenemos ya una pensión de más de 19,000 pesos. La diferencia con una pensión mínima es de 8,000. A los 65,000
vamos a tener a los 65, perdón, a los 65 años, no vamos a llegar a los 65,000, a los 65 años vamos a tener una pensión de 25,000 y mayor de 25,000 y mayor, la diferencia es de 15,000 pesos y se va a recuperar en meses, en 9 meses. En este caso, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo de 1,800 semanas, pues van a obtener a los 60 años una pensión de 20,000 que de no cotizar, de no invertir ese año en modalidad 40 topado, pues obtendrían la pensión mínima de 10,300 pesos. Es decir, aquí ya hay una diferencia pues de un 100%. Si ustedes están obteniendo 20,000, la diferencia con la mínima es de 10,000. Y si es a los 65 años, ya es una pensión que obtendrían mayor a 27,000 pesos. La diferencia con la mínima ya es mayor, casi 17,000 pesos, y la van a recuperar en 8 meses, 8.18 meses. Entonces, creo que son pues excelentes datos. Aquí estamos hablando de 1,900 semanas, ¿verdad? Ya la pensión que se va a recibir es más alta, más de casi 22,000 pesos, la diferencia con la mínima son más de 11,000 pesos, y a los 65 años, 29,000 pesos de pensión, contra una mínima de 10,000, pues ya la diferencia es de más de 18,000 pesos y lo va a recuperar en un poquito más de 7 meses. 2,000 pesos, perdón, 2,000 semanas. Van a obtener una pensión de 23,000 a los 60. Sobre la mínima, una cantidad de 12,856. ¿En cuánto tiempo la van a recuperar? En menos de un año. A los 65 años, con este número de semanas, que pues ya es un número grande de semanas que afortunadamente muchos de ustedes tienen porque han cotizado toda su vida, y que, bueno, pues entonces está esta cantidad a los 65 años de 30,000, sobre la mínima 20,000 pesos. Es decir, si ustedes tienen 2,000 semanas y no cotizan en modalidad 40 o cotizan en algún esquema, en este caso estamos viendo modalidad 40, si no cotizan, van a obtener una pensión mínima y van a tener una pensión de 10,300 pesos, que es en cuanto la estamos proyectando, puede variar un poco, pero si ustedes cotizan un año, invierten 138,000 pesos, van a obtener una diferencia contra la mínima de más de 20,000 pesos y lo van a recuperar en menos de 7 meses. ¿Vale la pena? Sí, sí vale la pena. Esta es una recuperación de inversión simple, podríamos decir, ¿verdad? Ya en ciertos casos podemos ver que puede haber algunos otros factores adicionales, pero en una recuperación de inversión simple, estos son los tiempos y estos son las cantidades que vamos a obtener adicionales. Esto es en cuanto a la inversión en modalidad 40 de un año con un salario topado, que nos va a implicar una inversión de 138,839.75 pesos. Creo que esta información les va a ser de mucha utilidad para todos ustedes, aquellos sobre todo que tengan un número alto de semanas, que hayan cotizado bajo y que puedan invertir solo un año. Esos son los resultados que pueden obtener. Entonces, esa es la información que quiero que ustedes analicen, que tomen en cuenta, que de verdad aprecien pues la información que les puede dar estos gráficos que hacemos para ustedes con mucho gusto y mucho cariño, para que ustedes tengan ya la información prácticamente ahí a la mano, que siempre les voy a recomendar
que realicen su planeación muy particular, porque puede haber algunos detalles, algunas situaciones muy particulares que hay que analizar. Pero bueno, aquí les presentamos esa información. Ahora, esto es cotizando 4.8 años, en donde, bueno, pues la inversión sí es una inversión mucho mayor. Ya estamos hablando de 777,000 pesos o mayor a 777,000, que son 770,658,65. Y esta es una mayor inversión, pero por supuesto se van a obtener otros resultados. Aquí podemos ver que podemos iniciar desde 700 semanas, 800 semanas, pero vamos a ver el ejemplo de 900 semanas que muchos de ustedes afortunadamente tienen, que van a obtener una pensión con esta inversión durante 4.8 años. Estamos considerando de 2025 al 2029, iniciando en este mes de marzo de 2025 hasta el 2029, con el salario topado, con la inversión de más de 777,000 pesos. Usted con 900 semanas, aquí le estamos adicionando, fíjese, 250 semanas que va a cotizar con 4.8 años. Entonces, usted está iniciando con 650 semanas. 650 semanas va a iniciar para que cuando usted termine con 900 semanas, porque le va a adicionar 250 semanas de estos 4.8 años. Es que cualquiera de ustedes, por el número de semanas, creo que pueda tener, muchos de ustedes afortunadamente pueden hacer esta inversión, que como siempre se los comento, a veces no nada más es un esfuerzo, es un sacrificio, pero vale la pena. Vean, van a obtener una pensión de 26,859, en donde la diferencia con la mínima pues es de 14,151, pero van a tardar 4.5 años en recuperarla. Ustedes tal vez piensen es mucho tiempo, pero también analicen que el resto de la vida van a obtener ya esta pensión. Una vez que ustedes realicen esta inversión y pasen estos 4 años y medio, ustedes ya van a tener esa pensión de por vida. Ya recuperaron esta inversión, ya la recuperaron. Esto es a los 60 años. Entonces quiere decir que a los 64 y medio ustedes ya están libres y ya recuperaron esta inversión, ¿verdad? Si se pensionan a los 65 años, pues van a ser 35,801, que son grandes pensiones. Todas estas ya son grandes pensiones y el número de semanas es un número muy posible. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean y analicen. Vamos a ver nada más algunos ejemplos, pero ustedes van a tener ahí el gráfico para analizarlo y verlo. Y en este caso, por ejemplo, la diferencia con 900 semanas, si se pensionan a los 65 años, la diferencia con la pensión mínima es de 23,101. Lo van a recuperar si se pensionan a los 65 años en 2.81 años. Estamos hablando de otro ejemplo, 1,200 semanas. Van a tener una pensión ya de casi 38,000 pesos a los 60 años con esta inversión, que sí sabemos que es una inversión ya alta. Pero la diferencia con la pensión mínima es de 25,250 pesos. Y lo van a recuperar en 2,5 años. Esta inversión. Si se pensionan a los 60 años, ¿verdad? Con esta inversión, van a tener una pensión de 50,600 pesos de pensión. Realmente ya son cantidades que a mí me parecen muy, muy buenas, pues incluso excelentes, y que va a ser una adicional, una diferencia con la mínima de 37,000 pesos, casi 38,000 pesos sobre la mínima, y la va a recuperar en un año .71.
realmente este gráfico yo se los voy a dejar para que lo analicen ustedes ubiquen en qué posibilidad puedan estar, porque realmente yo considero que son posibilidades muy buenas y que esta información les puede dar ese enfoque, el que ustedes analicen qué es lo que pueden lograr. Ya estamos dando dos ejemplos extremos, podríamos decir, tanto solo con un año como con 4.8 años, que podría ser en un momento dado el ideal, ¿verdad? Pero para que ustedes vean qué es lo que pueden lograr, 1500 semanas que cualquiera, o no cualquiera, pero muchos de ustedes tienen, ya obtienen prácticamente una pensión de 50,000 pesos a los 60 años. Y una diferencia con la mínima proyectada, que la estamos proyectando para ese año, en este caso, no sería para el 2026, ¿verdad? Sino sería a partir del 2025 al 2029, sería para la proyectada para 2029, que puede variar, pero que en un aproximado, pues puede ser que ustedes se puedan ubicar aquí. Entonces, con 1500 semanas, a los 65 años, ustedes van a estar obteniendo, si invierten 4.8 años con el salario topado, con una inversión de 777,000 pesos, van a obtener una pensión de 65,000 pesos mensuales, con una diferencia sobre la mínima de 52,000 pesos y lo van a recuperar en un año, 1.23 años. De verdad que yo quiero presentarles, o la idea de presentarles esta información que ya es muy detallada, es que ustedes tengan la mayor información posible para que analicen su situación, para que obtengan la mejor pensión que puedan obtener dentro de sus posibilidades, pero sí siempre les recomiendo pues que hagan el mayor esfuerzo porque vale la pena que ustedes obtengan una pensión alta y que les ayude para esa base económica el resto de su vida. A mí me da mucho gusto, de verdad no saben la alegría que me produce, la satisfacción que me da cuando afortunadamente pues nos comentan, y a veces diariamente recibimos esas noticias, por eso somos muy felices porque nos dicen ya me pensioné, ya tengo mi pensión, y pensiones que yo sé que les van a dar una vida muy buena, y eso nos produce mucha alegría. Hay personas que me dicen, le digo, bueno, pues de aquí hasta a Europa directamente, ¿verdad? Pero me dicen, no, fíjese que nuestro gusto ahora con mi esposo es irnos a tomar un café diario a una cafetería diferente, de ir pues al teatro, cosas que a veces se habían dejado de hacer, pues por cuestión económica también, por supuesto, por tiempo, y que ahora que ya se tiene, que ya se logró, pero se logró pues aquí teniendo como base un esfuerzo de años de inversión para poder lograr esa pensión. Y es lo que quiero que logren ustedes, todos ustedes que todavía no lo han hecho. 1,800 semanas, imagínense a los 60 años, 61,000 pesos, con una diferencia de casi 50,000 sobre la mínima. ¿Y en cuánto tiempo van a recuperar esa inversión? En un poquito más de un año. Con 65 años, 81,000 pesos. Bueno, ¿qué vamos a hacer con tanto dinero? ¿Qué van a hacer ustedes si tienen una pensión así? Van a hacer pues muchas cosas, pero lo principal es que creo que van a tener una tranquilidad económica que es muy valiosa en este tiempo, y que, bueno, pues aquí estamos viendo que el tiempo de recuperación es menor a un año. Con 2,000 semanas que afortunadamente muchos de ustedes tienen, a los 60 años, una pensión de casi 70,000 pesos. Aquí ya las diferencias, bueno, con la mínima ya son enormes, ¿verdad?
y a los 65 años, como lo vimos en los gráficos cuando se los presentamos, 92,000 pesos mensuales, y lo van a recuperar en menos de un año esta inversión. Pues espero de verdad que les ayude, que les sea de utilidad este gráfico, estos gráficos que acabamos de presentar. Yo no creo que sustituyan a una planeación de pensión. Siempre les voy a recomendar que realicen su planeación de pensión, de verdad, y con mucho gusto aquí estamos para realizarla, para darles una asesoría, como se los mencioné, telefónica, videollamada o presencial. Estamos en la Ciudad de México, con mucho gusto. Y les agradezco muchísimo su atención, muchísimo sus comentarios en los videos, en los tutoriales. Muchas gracias por sus comentarios, por sus preguntas. Tratamos de darle respuesta a la mayor parte. Muchas gracias por sus likes, ¿verdad? Denle like, por favor, si les gusta. Compartan el video con otras personas. Suscríbanse, si no se han suscrito, suscríbanse, inviten a sus familiares a que se suscriban, compártanlo con todas esas personas que ustedes crean que les va a ayudar, que tal vez no estén en este proceso, pero en un futuro no lejano van a estar en este proceso de pensión. Les puede servir que desde este momento se estén informando para que puedan tomar la mejor decisión, para que tomen asesoría, se les establezca una estrategia de pensión, se les realice su plan de pensión. Muchísimas gracias de corazón por todas esas palabras tan bonitas que nos dicen, pues estamos en contacto siempre tratando de hacerles llegar información que sabemos que les va a servir. Entonces, bueno, pues muchas gracias por toda su atención. Y únicamente quiero cerrar con una frase que tiene mucha profundidad. Saben que siempre estamos hablando de situaciones que podemos tener y de acciones que podemos llevar a cabo para mejorar siempre esa situación. En este caso, la frase dice: el hombre que siembra un árbol en cuya sombra no ha de descansar, ha empezado a entender el propósito de la vida. A veces, si no analizamos la frase, tal vez no la entendamos, pero este es el principio de que todos podemos hacer algo para mejorar este mundo. Podemos hacer algo que tal vez nosotros no vamos a ver el resultado, pero que a otras personas les va a ser de utilidad. Y eso es lo que queremos hacer, dejar esa semilla de algo bueno, que aunque nosotros ya no tengamos la oportunidad de verlo, porque tal vez es como un árbol, ¿verdad? Pues va a tardar muchos años, tal vez, en que veamos que crezca o sus frutos, y tal vez nosotros ahí ya no estemos, porque estemos en otro lugar físico, pero que a otra persona le va a servir esa sombra de ese árbol, así como lo que nosotros podamos hacer con nuestras acciones es sembrar esa buena semilla de algo que a alguien más le va a servir, o incluso a nuestra propia familia, ¿verdad? Puede ser que sí veamos ese resultado, que sería lo más bonito, que sí veamos ese resultado de lo que estamos sembrando en la gente que queremos, pero no nada más en ese ámbito que es el principal, y siempre yo se los comento que es el principal, que es el ámbito familiar, pero que puede ser que no veamos a quién le estamos haciendo el bien, y eso es muy importante. Entonces, analicen esta frase y van a ver que es una frase muy, muy profunda, muy cierta, muy bonita, y que podemos hacerlo nosotros cada día, sembrar una semilla de gratitud, de bienestar, de muchas cosas que vamos a estar hablando a lo largo de estas pláticas. Pues muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo en un próximo tutorial, primero Dios.